Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta quinta entrega del curso de cómo fotografiar la Vía Láctea. Ya asentamos nuestras bases, realizamos nuestra planificación, consultamos nuestro mapa de contaminación lumínica en las ABPs. Recuerda que te dejé los deberes en la lección anterior, ¿cierto? Vimos nuestro tiempo atmosférico, ¿cierto? Además, ya sabemos con qué vestirnos y cuál es el equipo necesario. Y ahora sí viene la técnica. La técnica que necesitamos para sacar y obtener la fotografía de Vía Láctea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es disparar en modo manual, ¿cierto? Si tú no sabes disparar en modo manual, recuerda que también aquí en la escuela tenemos el curso de fotografía básico para que lo veas si es que no sabes disparar en manual, para que sepas fotografiar en modo manual. Seguimos. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la apertura del diafragma. Vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos a lo largo de esta lección, ¿cierto? Seleccionar el valor del ISO, ¿cierto? El parámetro del ISO que vamos a utilizar. Y seleccionar nuestro tiempo de exposición. Esa es la técnica que vamos a utilizar. Entonces partimos por seleccionar el diafragma. Y vamos a ver primero un repasito de los pasos de luz, ¿cierto? Aquí tenemos el diafragma. Sabemos que a mayor número F, el diafragma está más cerrado y a menor número F, el diafragma estará más abierto, lo que permite un ingreso mayor de luz, ¿cierto? Entonces, para seleccionar el diafragma, lo primero que tenemos que hacer para sacar una fotografía de Vía Láctea es el menor F que nos dé nuestro lente, ¿cierto? Lo hablamos cuando vimos la parte de los lentes, pero normalmente se utiliza el f2.8. Más adelante vamos a ver una técnica con el 50 milímetros, con el f.2, si no me equivoco, en el último capítulo. Pero normalmente f2.8 es lo más común para utilizar en fotografías de Vía Láctea. Si tu lente no da f2.8, no te preocupes, puede ser, por ejemplo, con el lente del kit 18-55 milímetros en un f3.5, ¿cierto? Pero ahí vamos a modificar algunos parámetros. Lo siguiente, en la fotografía de Vía Láctea, como te dije, el diafragma más abierto posible, o mejor se dice, el menor F posible, ¿cierto? Que te den tu lente. Y así de simple, seleccionamos diafragma al menor F posible. Seleccionamos el ISO. Recuerda que también en el lente 18-55, antes de pasar al ISO, si tú lo tienes en 18 milímetros, podrás abrir el F en 3.5. Si lo tienes en 55 milímetros, abrirá solamente a un f5.6. Así es que también la distancia focal de tu lente tiene que estar en 18 milímetros en el caso del lente del kit. Los que ocupan Tokina, Rokinon o todos los especializados que abran hasta f2.8, siempre en f2.8. Seleccionamos el ISO. Para sacar fotografía de Vía Láctea, el ISO tiene que ser de 1600 o más. ¿Recuerdas que configuramos nuestra cámara que el ISO no estuviera en automático, que nosotros pudiéramos controlarlo? Entonces vamos a subir el ISO a 1600 o más. Ahí va a depender mucho del ruido que genere tu cámara. Entonces, eso es lo que tienes que dar cuenta. ISO 1600 o más y el ruido hasta cuánto aguante. Por ejemplo, mi cámara en 6400 de ISO ya genera mucho ruido. Entonces yo manejo el ISO entre 1600 y 3200 de ISO. Aquí tenemos una tabla bien sencilla de el ISO, ¿cierto? Para hacer un breve resumen. Menor ISO es menos sensible a la luz y se genera menos ruido, y más ISO es más sensible a la luz y se genera más ruido. Así de simple. Un repaso súper sencillo de lo que es el ISO. Y el tiempo de exposición. Vamos a analizar el tiempo de exposición. Para que las estrellas salgan como puntos, ¿cierto?, en el firmamento y no aparezcan como rayas por el efecto de movimiento de rotación de la Tierra, hay tres reglas. La regla de los 500, la regla de los 600 y la regla de los 300. Te voy a explicar cada una de las reglas. Significan lo mismo, solamente va a cambiar el número. 300, 500 o 600. Y aquí tenemos nuestro tiempo de exposición, ¿cierto? Menor tiempo de exposición es cuando las velocidades son más altas, ¿cierto? Un 30avo, un 60avo, un 500avo de segundo, un 8000avo de segundo, ¿cierto? Y para el otro lado ya es 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, ¿cierto? 15, 30 y bulb. El bulb aparece solamente cuando estamos en modo manual en la cámara.
Si la tienes en alguna prioridad de la apertura o a la obturación, no te aparece el bulb. En modo manual aparece este bulb que se indica. Entonces vamos a analizar cuál es el tiempo de exposición, ¿cierto? El tiempo de exposición para que las estrellas salgan como puntos es la regla, el número, ¿recuerdas? 300, 500 o 600. Y abajo va la distancia focal en milímetros por el factor de recorte de tu cámara. Si tu cámara es full frame, esto no se considera, es solamente, supongamos, el 500 dividido en 14 milímetros. Ya vamos a ver unos ejemplos. Un tiempo de exposición para un 18 milímetros con la regla de los 500 es 500 dividido en 18 y es para una cámara Nikon, ¿cierto? O Sony que tiene un recorte de 1,5. Entonces, el máximo tiempo de exposición que yo tengo para que las estrellas me queden como puntos es de 18-19 segundos, ¿cierto? Ahora, los que ocupan el lente del kit, ¿cierto? Y va a depender mucho también de dónde la quieras presentar. Por ejemplo, si la vas a presentar en Instagram, tu fotografía, perfectamente le puedes dar 30 segundos y nadie se va a dar cuenta que esas estrellas son rayitas. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas. En cambio, si ya quieres hacer una fotografía para un cuadro que cueste, que mida de unos 40, 60 centímetros, ¿cierto? 40 por 60 centímetros, ya esos puntitos se van a ver como rayas. Así es que ahí tienes que respetar la regla, ¿cierto? Por ejemplo, este es para una full frame. Es 500 dividido en 18. Aquí nos evitamos el factor de recorte. Significa que son 27 segundos. Aquí ya puedo exponer mucho más tiempo. ¿Te das cuenta? Casi 10 segundos más. Y eso permite mucho más ingreso de luz al sensor y así obtener mayor cantidad de estrellas y una profundidad mayor también en la Vía Láctea, en colores, en muchas cosas ayuda. Por eso se recomienda tener una cámara con sensor de formato completo. Y supongamos, es la regla que yo más utilizo en realidad. ¿Por qué? Porque mi cámara es full frame, entonces yo la que más utilizo es la regla de los 300. Si tú la quisieras utilizar y tienes una cámara con recorte, es 300 dividido en 18 por 1.5. Recuerda que esto es de las Nikon y de las Sony. Las Canon es 1.6. Entonces 300 dividido en 18 por 1.5 me da 11 segundos. En 11 segundos yo realmente tengo las estrellas como puntos, ¿ya? Y por eso me gusta más utilizar la regla de los 300. Ahora, si yo quisiera mi cámara full frame, es simplemente 300 dividido en 18. Así de sencillo es el cálculo del tiempo. Ahora, como te comentaba, se utiliza mucho los 30 segundos de exposición, que es lo que más da la cámara, ¿cierto? Después viene el modo bulb, que es cuando vimos el tiempo de exposición. Entonces tenemos el f2.8, ISO 1600 hacia arriba, y el tiempo va a depender de dónde lo quieras presentar. Si es para Instagram, fotografías relativamente pequeñas, puedes darle perfectamente los 30 segundos, ¿cierto? Pero si ya quieres una ampliación mayor, ya trata de respetar esta regla, ¿cierto? Arriba va la regla, 500, 600 o 300, y abajo van los milímetros, es decir, la distancia focal de tu lente. Por ejemplo, aquí mi lente es 14, entonces 300 dividido en 14, yo puedo exponer casi 20 segundos. Te das cuenta, un poquito más de 20 segundos. Con la fórmula de la regla de los 300. Recuerda que cualquier consulta que tengas, escríbeme en contactar al profesor o deja tu comentario para que así todos vayamos aprendiendo. Seguimos. Enfocar. ¿Cómo enfocamos en la oscuridad? ¿Cierto? Hay distintas formas de enfocar. La primera es la distancia hiperfocal. Y aquí nos vamos a ayudar nuevamente con Photopills, que recuerda que está en Android y en iOS, ¿cierto? Para los iPhone, y es una aplicación de pago. Y hay una aplicación gratis en Android que es Hiperfocal Pro. Te voy a dejar los enlaces en la descripción de esta lección para que los puedas descargar directamente. Entonces, ¿dónde enfocamos? Esta es la aplicación Photopills en un lugar que se dice tabla de hiperfocales. Entonces seleccionamos la Nikon D7200, que es nuestra cámara. Aquí yo hago clic y selecciono mi cámara, ¿cierto? Después vamos a suponer que estamos con el lente del kit, ¿cierto? 18 milímetros, distancia focal 18 milímetros y mi apertura máxima es un f3.5. Entonces yo puedo
yo tengo que enfocar a 4.56 metros. Tú me podrías decir, 4.56 metros, ¿dónde enfoco? Donde hayan cualquier lugar, lo que sea que hayan 4.56 metros, ¿cierto? Y esto tiene que ser tan preciso. O sea, tú puedes dar 5 pasos largos, ahí alrededor tienes 5 metros, y enfocas a lo que sea, a una luz, a una linterna, al celular, a una persona, a una piedra, a la mochila, lo que sea, para que esté a esa distancia. Lo importante es que tú estés de donde estás enfocando en modo automático a esa distancia, para que tengas confirmación de enfoque de los 4.56. Cuando suena el pip, estamos enfocados. Entonces enfocamos, como te decía yo, esa distancia, 4.56 metros, ¿cierto? Escuchamos la confirmación del enfoque, pip, ¿cierto? Y pasamos nuestro lente a enfoque manual. No lo vayas a olvidar, no tiene nada que ver con el manual desde arriba, ¿cierto? Sino es pasar el lente a enfoque manual, ¿cierto? Es en el mismo lente. Hay algunas cámaras que no lo traen en el lente y lo traen en un botón donde dice info, ¿ya? Eso lo puedes ver en tu manual. Si tienes alguna duda, me lo puedes preguntar. ¿Y qué es lo que dice la teoría? Que desde la mitad de esa distancia al infinito está todo en foco. Es decir, de los 2,28 metros hacia el infinito está todo en foco. Y es lo que aparece acá. Distancia hiperfocal 4.56 metros. Y la distancia de foco es desde los 2,28 metros hasta el infinito. Entonces yo tengo que enfocar cualquier sujeto o lo que sea sobre los 4,56 metros para tener todo en foco, y eso es la distancia hiperfocal. En el podcast, en el capítulo 15 del podcast, también tenemos, y yo explico claramente ahí, largamente, es un capítulo dedicado especialmente a la distancia hiperfocal. Y en el capítulo número 14 del podcast puedes escuchar otras técnicas de enfoque que también las vamos a ver acá. ¿Cómo lo hacemos? En el modo Live View hacemos un aumento digital, enfocamos manualmente hasta que las estrellas estén redondas, porque se empiezan a desenfocar hasta que llegan a un poquito que esté en punta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí tenemos una cámara Canon y aquí tenemos una cámara Nikon. Pasamos el modo Live View. Este es el Live View, ¿cierto? Hay otros de otras formas, pero es para que tú lo reconozcas en esta cámara, que es lo más general, ¿cierto? Esto es una T6 y esta es una D3300, y el Live View en la Nikon está aquí. Una vez que aprietas el Live View, tú vas a empezar a ver acá lo que ve el lente de la cámara, ¿cierto? Es el visualizador, es así de simple. Apuntas hacia la estrella más brillante y se va a ver un puntito blanco solamente, ¿cierto? Y con el botón más que está acá, o con el botón más que está aquí, empiezas a hacer un zoom digital, que es de la pantalla solamente. No es que estés haciendo zoom con tu lente, ¿cierto? Solamente de la pantalla. Y apuntas a esa estrella. Normalmente aparece un cuadrado que con estas flechitas, o con estas de acá, tú lo puedes mover justo donde está la estrella más brillante. Siempre se ve, ¿cierto? Un puntito brillante y lo enfocas, le pones el cuadradito moviendo las flechas de acá o las de acá, este comando, y después empiezas a hacer más. Tu lente tiene que estar en modo manual. El lente tiene que estar en el enfoque manual, disculpa. En el enfoque manual, y vas moviendo la anilla de enfoque hasta que el puntito, que es la estrella, lo veas lo más redondita posible. Si haces la práctica, lo puedes hacer en cualquier lugar, te vas a dar cuenta que la estrella como que se empieza a abrir, se abre, se ve como un aro, y después se empieza a concentrar hasta que parece un punto. Una vez hecho eso, estamos enfocados y después aprietas el botón menos, ¿cierto? El menos de acá en la Nikon o el menos de acá en las Canon, y ya vas a estar con el enfoque totalmente realizado. Así de simple se realiza. Entonces, te das cuenta, la técnica f2.8, ¿cierto? O el f menor posible en realidad que tengas en tu lente, el ISO de 1600 hacia arriba. Recuerda que ya vimos todo lo de contaminación, la planificación, ¿cierto? Ya vamos a ver dónde está la cámara, tu cámara puesta firmemente en el trípode. El tiempo de exposición, ¿cierto? 30 segundos. Ahora si quieres puntos, sigue la regla de los 300 o de los 500, ¿cierto? Ahí tú puedes
ir probando tu cámara donde te deja puntos, ¿cierto? Después en el postprocesado. Y después para enfocar, distancia hiperfocal, ¿cierto? Que lo vimos recién, ayudándote de la aplicación. O enfocando de forma manual utilizando el Live View. ¿Te das cuenta qué simple es la técnica de fotografiar Vía Láctea? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo te voy a mostrar cómo calculamos la distancia hiperfocal, por ejemplo, en una Canon T6, ¿cierto? En Live View, disculpa, en PhotoPills y en Hiperfocal Pro. Así que vamos allá. Ya, acá estamos en la aplicación PhotoPills, ¿cierto? Vamos a bajar y aquí hay una que dice tabla de hiperfocales. Vamos a hacer clic en tabla de hiperfocales. Esta es mi cámara, la Nikon D600, por eso está seleccionada. Vamos a buscar la Canon T6, ¿cierto? O la 1300D, la Rebel T6, ¿cierto? Vamos a hacer clic aquí y vamos a suponer que tenemos el lente 18 milímetros, ¿cierto? Aquí estoy moviendo, ¿te das cuenta? Lo arrastro. Milímetros, la distancia focal en 18 milímetros y mi distancia y mi diafragma, ¿cierto? En un f3.5, es decir, a 4.8 metros. ¿Te das cuenta? 4.8 metros. A esa distancia tienes que enfocar. ¿Qué cosa? Cualquier cosa, ¿cierto? Así de simple se ocupa esto. Y lo bueno que tiene PhotoPills, una de las aplicaciones fundamentales que tiene, es su realidad aumentada. Entonces, si te das cuenta, yo aprieto aquí realidad aumentada y mira, si alguien se pone después de la línea azul, ¿cierto? Te darás cuenta que está a 4.8 metros y ahí hay que enfocar. Así de simple funciona PhotoPills. ¿Te das cuenta que es simple? Y que a gran ayuda, porque estas cosas no las trae normalmente ninguna otra aplicación. Por eso debe ser de pago. Volvemos. Vamos a ir ahora a Hiperfocal Pro. Hiperfocal Pro, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar aquí nuestra cámara. Y aquí está la T6, ¿cierto? Vamos a seleccionar la apertura. Miren, aquí me dice full, ¿cierto? Los f-stops dice full. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es cambiar a 1/3. Y voy a mover mi apertura. Seleccionar apertura. F3.5, ¿cierto? La distancia del sujeto realmente no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es... y aquí el lente le vamos a cambiar también a 18 milímetros. Entonces, la Canon T6, ¿cierto? 18 milímetros, un f3.5, me dice que mi distancia hiperfocal es 5.1 metros. Y en cambio, PhotoPills me decía 4.8. Entonces yo me tengo que asegurar a que sea sobre 5.1 por cualquier cosa, ¿cierto? Por cualquier cosa, una de las dos debe tener la razón. Hay fórmulas para calcular esto, pero una de las dos debe tener la razón. Así que de esa forma podemos enfocar en la noche y esto es la distancia hiperfocal. Así es que ahora lo primero que tienes que hacer es ver cuál es tu lente, cuántos son los 18 milímetros, ver en Hiperfocal Pro o en PhotoPills cuál es tu distancia hiperfocal, porque siempre va a ser la misma. Por ejemplo, yo les voy a poner la mía. Vamos a hacer acá. Nikon D600, ¿cierto? Aquí la seleccionamos. Yo voy a sacar una foto con 14 milímetros. 14. Y la apertura de ese lente es 2.8. Miren cómo se redujo esta distancia. Es decir, yo tengo mucho más enfoco que lo que se puede lograr con el 18 milímetros con f2.8, porque yo solamente tengo que enfocar a 2.4 metros. Así de fácil, 2.4 metros con mi Nikon D600, 14 milímetros y un f2.8. Y eso es todo, ¿te das cuenta? Así que los deberes. Descarga las aplicaciones, prueba cuál es tu cámara, déjala configurada, cuáles son tus lentes y tu apertura. Y vas a saber siempre cuál es tu distancia hiperfocal mientras no cambies la apertura y no cambies los milímetros del lente. Así es que nos vemos en la siguiente lección. Muy buenos días.